Buenas tardes, Día Político por TSI. Don Aristide Mejía, un gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Para mí un placer de estar acá. Gracias por invitarme. Don Edgardo Rodríguez, ¿cómo está? Saludos, Edgardo. Gracias. Es un placer estar con buenos amigos. Saludos al pueblo hondureño. ¿Hasta qué momento, hasta qué tiempo va a durar este matrimonio político, como lo han calificado algunos, entre liberales y nacionalistas en el Congreso Nacional y en algunas esferas de poder? Y comienzo con usted. Bueno, esa es una pregunta cuya respuesta creo que no tiene nadie. Así Ni siquiera los propios protagonistas. Más pertenecería al área de la adivinación, de la adivinación que de la ciencia política. Sin embargo, yo creo que estamos en una situación en que el gobierno necesita un tiempo de respiro para, en primer lugar, afianzar de nuevo el sistema democrático que estuvo en serio peligro y que muchos han olvidado lamentablemente. Ese es un punto. Para ello se necesita acuerdos con los dos partidos y esos acuerdos pasan necesariamente por el Congreso, porque es donde está el grupo parlamentario que en este momento representa la mayor fuerza, la mayor base del Partido Liberal. Luego de que esos acuerdos se materialicen, primero haciendo los correctivos, se está hablando de juicio político y todo eso, habrá que ver en qué medida y en qué, digamos, categorización se hace o no se hace. Lo segundo es las reformas necesarias, ¿verdad? Se ha hablado de reformas electorales, se requieren indudablemente algunas reformas a las leyes militares para que tampoco haya una distorsión en esto que pasó en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, y también algunas reformas, si pudiera ser, del área de la justicia. Quiero aclarar de que yo creo que el problema en Honduras no son las leyes, ¿verdad? Es el comportamiento, es la cultura política o la falta de buena cultura política. Entonces, el momento de que ese entendimiento, que yo no calificaría de matrimonio porque no se anunció como un gran pacto, un matrimonio no necesariamente es amor, ¿verdad? Es sobre todo un contrato. Es sobre todo un contrato y no se dijo aquí hay un pacto, estas son las cláusulas, miren, vamos a lanzar esto. Entonces, el momento de la ruptura es cuando ya hay fuertes desacuerdos y puede ser dentro de un año, año y medio. Ahí voy. ¿Y esos desacuerdos cuándo crees tú, Edgardo, se pueden comenzar a dar? Cuando ya se acerca la campaña política en elecciones internas de los partidos que van a buscar también cargos de elección popular, o en qué tiempo? Dos cosas antes de contestarte concretamente. Yo creo que hay bastante sintonía en el liderazgo, los que deciden en este momento en el Partido Liberal con los que están decidiendo en el Partido Nacional. Yo siento bastante, comunión de visiones. Por ejemplo, un Jorge Cálix con un Tomás Zambrano. Siento bastante afinidad de pensamiento y de visión. En ese sentido, lo veo positivo para la gobernabilidad del país. Lógicamente, no podemos desconocer que tal vez no hay un cogobierno de la forma clásica, pero sí se está compartiendo algunas instituciones de poder. Entonces, en ese sentido, el Partido Liberal, va a querer mantener un poco la armonía, un poco. Pero eso no significa que más adelante, y ahí sí coincido, que en la medida en que nos acerquemos al periodo electoral, ya en el último año, que son las primarias, después las generales, que no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque, miren, yo creo, y los escucho a los líderes del Partido Liberal y Nacional hablar de la necesidad de mantener un centro democrático en Honduras. En Honduras se necesita recuperar el centro democrático. Tuvimos la experiencia de Libre, vimos que la ideología radical de izquierda no le conviene a la política hondureña
yo, tanto del lado nacionalista como del lado liberal, escucho coincidencias de la necesidad de recuperar el centro democrático, y eso lo representa el Partido Liberal y Nacional, independientemente de las paseadas que se dan, las metidas de pata, porque las hay, ¿verdad? En el pasado y en el presente pues van a suceder. Yo aquí no estoy diciendo de que son santos, que son ángeles, estoy diciendo que hay, siento yo una especie de coincidencia de visión en esta etapa histórica de Honduras. Bueno, pero si un gobierno es bueno o es malo, y como dicen allá en el Partido Nacional que hay un cogobierno con el Partido Liberal, los va a arrastrar a ustedes como liberales. Es que creo que Gardo ha dicho, ha hablado con precisión, no hay un cogobierno, porque un cogobierno presupone primero una negociación con un acuerdo con políticas públicas comunes, como por ejemplo, yo siempre cito este caso, por ejemplo, se acuerda entre el Partido Liberal y Nacional que todo lo que es seguridad interna y externa no va a ser politizado y se va a hacer bajo un solo plan. Entonces se acuerda cuál es esa política, conforme a lo que se ha ido a hablar en Estados Unidos. Y de ahí se dice, bueno, pues el Partido Liberal tendrá el Ministerio de Defensa, el Partido Nacional el de Seguridad, la información del Estado lo tendrá tal, y vamos a empujar esto. Eso no se ha dado. Lo que se ha dado es un acuerdo de gobernabilidad, como se ha dicho acá, porque todos entendemos, y lo ha entendido claramente Jorge Cáliz como líder del grupo parlamentario, que es necesario impulsar, y ese plan lo expusieron ya ellos. Dijeron, bueno, en esto estamos de acuerdo en el Congreso, en una agenda de Congreso. No se hizo una agenda para el Ejecutivo, pero sí para el Congreso. En donde en el Congreso se dijo, vamos a hacer lo del salario mínimo. Había como 10 cosas que... varias. Una agenda común que se está desarrollando. Y que es de interés nacional. Así es. Y que es de interés nacional más ahora que un gobierno que hizo todo lo contrario y que cambió el rumbo del país. Y que hay que reencauzar de acuerdo a nuestra forma de pensar, como demócratas, como partidos, como bien lo ha definido, de centristas, somos partidos centristas. Ningún partido de los nuestros es extremista. Ni el Partido Nacional es de extrema derecha, menos el liberal, que es de centro derecha actualmente. Así es. Y solo hay un partido que es extremista, que es Libre, ¿verdad? Que busca un modelo que ya sabemos afiliado a lo que está terminando ahora mismo en la zona del Caribe. Edgardo. Bueno, ahora, permíteme, antes de que contestes. Sí. Es que dice el abogado que no hay cogobierno, aunque allá en el Partido Nacional dicen que sí hay cogobierno. Y lo ha dicho la misma designada presidencial, María Antonieta Mejía, y lo han dicho diputados y dirigentes, que sí hay cogobierno, liberales y nacionalistas. Dime, Edgardo, ¿vos conoces la base del Partido Nacional, sí o no? Sí, hombre. ¿Está o no está molesta la base del Partido Nacional? Claro que está molesta. Claro. Porque no tienen chamba. Claro. Ay, porque están enchambando liberales. No tanto porque están enchambando liberales. Porque son pocos los cargos. Sí, son pocos. No. Es porque no están con la celeridad de antes entonces, sacando a la gente del Libre, digámoslo así. No quiero que se me malinterprete allá por el Partido Nacional. Es más, hay ministros que están... Porque las bases están inconformes porque no tienen trabajo. Dicen, bueno, tanto que nos matamos trabajando por buscar que elijan diputados, alcaldes y el presidente Narri, pero no tenemos trabajo. Sí, Ramón, pero más... Por favor. Pero vos le preguntabas a Arístides si esta relación, porque es que la palabra cogobierno es demasiado grande para calificar alguna repartición que ha habido, es demasiado grande, como dice Arístides, pero ¿que le va a afectar o no le va a afectar? Fíjate que depende mucho de si a este gobierno le va bien. Si al gobierno le va bien, obviamente va a ser una campaña, la 2029 creo que es, bastante 29. Pareja. Va a ser una campaña que va a ser interesante si se hace un buen gobierno, permitime, si se hace un buen gobierno. Ahora, si empiezan a surgir casos de corrupción y no se cumple en salud, no se cumple en seguridad, no se cumple en generación de empleo, obviamente que los candidatos del Partido Liberal van a tener material, pero depende mucho de el éxito del gobierno. Entonces, si hay un éxito, bueno, pues va a ser una campaña
de propuestas de cómo mejorar aún más la situación del país. Visualicemos entonces, visualicemos un poco. Si le va bien al Partido Nacional, su candidato se consolida para buscar una segunda victoria. ¿Cómo quedan las aspiraciones de Jorge Cálix? ¿Cómo quedan las aspiraciones de la misma Iroska Elvir, que puede ser que esté buscando una candidatura porque mira, en Honduras está todo por hacer. En Honduras está todo por hacer. En 4 años no van a resolver los problemas del país. En todo caso, un poquito arreglar un poco el desorden que dejó libre. Pero aquí hay cosas profundas, transformaciones en educación, transformaciones en salud. Claro, estoy de acuerdo. Bueno, entonces ahí dependerá mucho de los estrategas, como mi amigo Aristide, de las estrategas que le den a los candidatos del Partido Liberal. ¿Me entendés? Bueno, una cosa de estrategia, mire, hay algo, y de propuesta. Hay algo, y aquí le voy a tirar el gancho a Edgardo. Y es, mire, en la empleomanía, en dar empleo, porque estos son partidos en el fondo que por la situación de este país, son clientelistas de falta de empleo. Correcto. Usted no gana mucho, porque ya decía Luis XIV, un rey absoluto, cuando otorgo un empleo, consigo un ingrato y 100 descontentos. Sí. Y es cierto. Mire, le dan un empleo a usted y ahí se resienten 100 y usted va a ser ingrato conmigo. Porque usted va a querer demostrar de que no me debe nada y siempre me va a estar pidiendo que para sus hijos, que para esto. Siempre va a querer más. Y si le incumplo una sola cosa, entonces ya usted ya no vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado no debe ser empleador. Entonces, es lo que pasa. El Estado no debe de ser empleador. ¿Qué es lo único que le puede permitir a un gobierno? Y ahí sí debería estar preocupado este gobierno. Lo que verdaderamente le ayuda es, como decía un asesor de Clinton, is the economy stupid. Es la economía estúpida. Es si la gente tiene dinero en la bolsa. Y ahorita que con este problema del Medio Oriente, todo se va a ir para arriba. Todo está arriba. El gobierno empieza con una desventaja grande. Ok. Bueno, me tengo que ir a la pausa. Ya regreso en el Día Político por TSI. Continuamos acá en el Día Político por TSI. Edgardo, ¿cómo visualizas lo que le puede venir al gobierno del presidente Asfura y lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo, principalmente allá en el Medio Oriente? Realmente complejísimo el panorama para el gobierno actual, que es un fenómeno externo, estamos claros, fenómeno externo, que por cierto hoy Trump declaró que iban a hacer un ceasefire, un alto al fuego, parece que están negociando con el presidente del Parlamento iraní y hay un alto al fuego. Ojalá haya una avenida ahí de tal vez no solución, pero sí frenar esto. Pero ya el daño está hecho. Se necesita mucho ceso de parte de los ministros y los asesores del gobierno. Y si algo le puedo pedir al presidente Asfura es que se rodee de la gente con mayor talento, porque sí se necesita en esta etapa, con esta crisis del petróleo y lo que va a venir en los próximos años, se necesita talento, se necesita visión, se necesita salir. Yo siento que nuestros políticos, nuestros presidentes son muy pueblerinos en el sentido que se quedan atrapados en las 4 paredes de Honduras. Honduras necesita creatividad, necesita salirnos de la caja, pensar diferente, ser audaces en educación, en seguridad, en salud. Mira, ya vamos por 60 días de gobierno y la situación en salud sigue igual. Y yo no creo que con las compras directas de medicamentos sea la única, la varita mágica para solucionar. Entonces, solo pongo ese ejemplo para decir, necesitamos creatividad, talento, gente despierta que pueda desentrampar el estancamiento en las áreas fundamentales, el estancamiento en que está Honduras. Ese es el gran reto del presidente Asfura. Abogado Aristide. Si hay alguno en el gobierno que es medio dormidito, tontito, se puede compensar con que el presidente tenga un buen grupo de asesores. Ahí está la clave, porque bueno, el gabinete a veces se compone con compromiso, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, en el compromiso puede entrar alguien que no es idóneo. Sí. Y si no es idóneo, ¿cómo lo compensamos? El presidente tiene los mejores asesores y los escucha. Creo que este presidente tiene una virtud, o varias.
pero la que yo le veo más claramente es que no es un arrogante, es un hombre humilde. Y una persona humilde de carácter, no hablo de humildad de condición socioeconómica, hablo de humildad de carácter. Humildad de carácter quiere decir que es una persona que sabe, que puede rodearse, puede escuchar y no le importa admitir que alguien más tuvo una mejor idea. Claro. Porque yo he estado con muchos políticos, gobernantes o todo, que no gustan de admitir que otro pueda tener una buena idea. Así es. Entonces, ellos se creen infalibles y se creen además genios. Además, después creen que son inmortales. Entonces, cuando vos tenés gente así, puede ser el hombre más inteligente y más capaz, va a cometer innecesariamente errores. Entonces, pienso que la clave para que este gobierno salga adelante es que el actual presidente sea un conciliador y que primero repare la amenaza que tuvimos el año pasado. Ok, mire lo que me están diciendo los invitados y yo comparto con ellos. Y les consulto así rápidamente. Hay que buscar los mejores estrategas, sobre todo estrategas en materia energética, que es lo que más en estos momentos está sufriendo el país. Número 2, estrategas en materia agrícola que nos garantice comida para los próximos años. ¿Sí? Totalmente. Y estrategas en materia educativa y de salud que también nos enseñen y nos ayuden para poder son las bases de la subsistencia. Enrutar este país. Las bases de la subsistencia. Ahora, les pregunto a ambos, ¿esos estrategas están en Honduras o hay que buscarlos fuera? Ay. Para mí hay personas en nuestro país, pero si es necesario, hay que traerlos de afuera. También. ¿Verdad? Y él que ha estado cerca de presidentes, lo sabe perfectamente. Los presidentes no solamente deben depender de gente nacional, de distintos partidos, ojo, de distintos partidos, sino que también, porque alguien de afuera no tiene esas ataduras, ¿verdad? Y esos tabús que a veces tenemos los que estamos en el país. Entonces, yo incluso, si yo fuera presidente o si yo estuviera cerca del presidente afuera, yo le diría, tráigase un experto en seguridad, un experto en salud, un experto en educación, energía y generación de empleo, pero de alto nivel, porque sí estamos en un punto que necesitamos que este gobierno salga bien, no solamente en bien para todos los hondureños, sino para que no haya un retroceso como tuvimos en el gobierno pasado. Y no lo vistas, que lo que vienen es a llevarse el pisto, ¿verdad? Depende. Contratan a unos ahí que vayan a hacer depende. y lo que hacen es venir a traerse el pisto. Depende. Yo les pregunto, ¿qué hizo aquel ex embajador de Estados Unidos? Ese sí. Hugo Lawrence. ¿Qué hizo como lobista para el país en el gobierno anterior? Nada. Por favor, abogado. Maticemos un poco la cosa. Vamos a ver. Si usted contrata a un experto internacional, que es bien importante, porque es alguien que, por ejemplo, un lobista de Washington es el que le puede decir a usted a quién acudir para tener un poco de influencia en una decisión que tenga que tomar Washington para ayudar al país. Es alguien que se desenvuelve bien, que conoce bien lo que va pasando en la política norteamericana, que repercute sobre nosotros. Claro, claro. Bueno, entonces, pero si usted contrata un buen lobista, pero usted no lo entiende porque no tiene una buena formación o no le hace caso, aunque tenga buena formación, no está en nada. Entonces, yo una vez fuimos en el gobierno liberal, que yo formé parte en el gabinete, fuimos a Washington a ver a Bush, estuvimos hospedados en la casa Blair, que solo se le deja a los grandes dignatarios, y ahí andaba gente buena del gabinete, andaba Yanni, que era la parte económica, andaba Hugo Noé Pino en la parte también de económica, andaba Milton Jiménez, que era Relaciones Exteriores, andaba varios, y andaba mi persona. Tuvimos la contratación de Otto Reich y otra gente. Y Otto Reich era alguien que se desenvolvía en Washington con los republicanos. Y en todo el hemisferio. Todo, y él, tuvimos 2 días en la noche hasta tarde y todo. Pero aunque hubo acuerdos sobre lo que se iba a decir, fíjese que al día siguiente
Bush salió con otra cosa, que de nada sirvió lo que hablamos. Entonces, no es que no le hizo caso, pero también se necesita el sentido político y ese lo tiene que tener el presidente, ¿verdad? Entonces, pero sí son necesarios, son complementarios, porque aquí hay equipos de gente buena para lo local. Ahora, sí, lo que pasa es que se combina con lo exterior. Sí, lo que pasa es que el sesgo político mata cualquier intención acá en el país, ¿verdad? Cuando hay un sesgo político, que vos pensás así, que vos pensás acá, políticamente. Por eso el internacional es bueno, porque el internacional es neutral. Esto nos distorsiona todo como plan de país. Sí, ¿Me permiten ir a la pausa? Vamos. Pausa, ya regreso. Bueno, en la parte final del programa, por favor, les voy a dar un minuto cada uno para que concluyan referente a esta visión que tenemos que tener en el país. Bueno, reiterar que la situación del país heredada, porque es una realidad, es muy difícil. El gobierno anterior hizo muy mal gobierno y este gobierno tiene la responsabilidad de desentrampar muchos de los problemas que están. Hay que rodearse de la mejor gente, hay que estar en sintonía, digamos, con otras tendencias, otros partidos políticos, pero también ver qué están haciendo otros países de la región para salir adelante y imitar lo bueno que podemos imitar. Pero necesitamos rápido. Esto ya la gente ya no tiene tiempo de estar dándole chance al gobierno para salir adelante. Abogado. Creo que por el lado de la población tiene que ser crítica, buscar estar informada, apoyar las cosas que van a favorecer y de parte de la oposición, que es básicamente el Partido Liberal. Creo que el Partido Liberal debe coadyuvar a las cosas que ayudan al país y oponerse, por supuesto, a las que no le parezcan bien. Es normal como papel de la oposición. Y de parte de los que gobiernan, yo lo que les pediría es que no tengan una visión de corto plazo. Claro. Tenemos que resolver problemas graves ahorita. Tienen un espacio. Libre tuvo 1 año y medio sin que nadie le hiciera oposición. Sí. Ese espacio lo puede tener este país, este partido en el gobierno, pero tienen que tener una visión de largo plazo, no estar empezando a pensar de que no voy a hacer la segunda vuelta porque no me conviene, que no voy a ir contra el juicio político porque se va a enojar la bancadita que hay ahí. Entonces, esas cosas no. Señores, gracias, muy amables. Aunque ha dicho don Arrias Fura, ministro que no esté dando... Vamos a ver. Va para afuera. Vamos a ver. Gracias, señores, muy amables. Un buen ejecutor. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias. Que pasen todos una feliz noche.